Y también puede deberse, en el caso de ambos electrodos, tanto ánodo como cátodo, a un aumento de la resistencia intra y interfacial, ¿no? O sea, que aumente la resistencia de la capa catalizadora o que aumente la resistencia de contacto entre la capa catalizadora y la fusión. Otro factor es la transferencia de masa, lo que en el gráfico anterior venía dado por esta curva de trazo, que aumenta notablemente a medida que aumenta la densidad de corriente, y eso es un problema que ocurre en los electrodos. De nuevo, acá la membrana no tiene nada que ver, y eso se debe en el ánodo a una inundación de la capa catalizadora o un bloqueo en los canales que llevan el reactivo, en este caso el hidrógeno, y lo mismo sucede en el cátodo. Una inundación del medio de difusión, en este caso por el agua, ¿no?, que se produce en el cátodo, o un bloqueo en los canales que llevan el oxígeno al... ¿Y en el ánodo por qué se puede dar la inundación? Y por tener un exceso, por ejemplo, de hidratación. Si vos te pasás en la humidificación del hidrógeno, podés llegar a tener el mismo efecto. O también puede deberse a la oxidación del carbón, que forma parte del soporte del catalizador. Y después tenemos la pérdida de performance por crossover, por pérdida pérdida del reactante o pérdida del oxidante, que afecta básicamente en la zona de bajas corrientes, que era la curva marrón, y que eso se debe básicamente a lo que se llama acá cortocircuito a través de la membrana, que es lo que nosotros llamamos crossover, ¿no? Que pase hidrógeno u oxígeno a través de la membrana es equivalente a un cortocircuito desde el punto de vista electroquímico. O que la membrana se pinche directamente. Eso lleva a una pérdida mucho más grosera, digamos, mucho más dramática. Estas causas que están marcadas con asterisco, por lo general son reversibles, es decir, uno puede evitarlo. Por ejemplo, si hay una contaminación del catalizador porque se absorbe algún contaminante, eso no hay que tirar la celda, posiblemente haya que limpiarla. Incluso aún con el monóxido se absorbe muy fuertemente sobre el platino, pero si uno pasa un hidrógeno o un oxígeno puro durante mucho tiempo y cicla la celda, electroquímicamente va eliminando ese monóxido. Entonces puede haber un accidente, uno está generando hidrógeno, por ejemplo, por reformado, y falló la planta, falló el sistema de remoción de monóxido, y entra hidrógeno con mucho monóxido. Inmediatamente la celda se va a venir abajo. Si uno se da cuenta que es por eso, bueno, lo que tiene que hacer es pasar hidrógeno puro, ciclar la celda varias veces y de manera tal de ir eliminando ese contaminante que está absorbido. Ahora por ahí hay otros contaminantes que se absorben casi irreversiblemente. Entonces ya, por más que uno lo cicle, no lo elimina. Por supuesto, el problema de humidificación de la celda es reversible. O sea, si una membrana, porque falló el sistema de humidificación, aumenta su resistencia y tenemos una caída única tremenda, eso no es irreversible, salvo que la membrana se haya recalentado y se haya quemado. Basta con volver a suministrar la humedad conveniente para que el sistema se recupere. Eso es reversible. Y por supuesto, una inundación con agua, porque el sistema no está convenientemente venteado, también es reversible. Digamos. La cuestión de barrer ese agua, eso obviamente lleva un tiempo, la celda va a estar prácticamente no suministrando energía durante un tiempo, pero se puede recuperar. Acá hay una tabla donde
indica cuáles son los efectos justamente de estos contaminantes que se pueden absorber sobre el catalizador y las especificaciones. La del monóxido ya la habíamos visto en primeras clases. En general, si hay que trabajar, acá dice entre 10 y 100 ppm, pero en general lo aconsejable para una celda PEM es debajo de 10 ppm. Y esto es parcialmente reversible, o sea, una celda que esté trabajando durante mucho tiempo con una alta concentración de monóxido recupera, yo diría, entre el 90 y el 95% de su actividad una vez que la concentración de monóxido vuelve a los niveles normales. El nitrógeno y el CO2, que normalmente no hay límite, normalmente pueden estar entre 0 y 50%, sobre todo en el cátodo, ¿no? Porque se inyecta con el aire. Esto es relativamente inerte, no hay ninguna contraindicación. La cantidad de agua, por supuesto, que es variable y depende de la necesidad de humidificación. Puede haber contaminación con metano, por ejemplo, si el hidrógeno viene de reformado de gas natural, puede haber un porcentaje de metano. El metano es relativamente inerte, o sea, no envenena, no disminuye la actividad catalítica del platino. El ácido fórmico, esto es básicamente también en celdas que funcionan no con hidrógeno sino con metanol. Puede haber ácido fórmico como producto parcial de la descomposición del metanol. Esto es reversible, en unos casos hay que calentar, por ejemplo, para removerlo, en otros casos es reversible. Bueno, esto es un poco la característica de algunos contaminantes. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la degradación de la membrana, o sea, por qué una membrana de conductora de protones en una celda PEM, donde el componente fundamental es justamente la membrana que conduce los protones, puede fallar. Fíjense lo que pasa, este es un diagrama de cómo varía el contenido de azufre a lo largo del espesor de una membrana que se utiliza en una celda de combustible. Pero esto no es Nafion, esto es una membrana hecha con un poliestireno sulfónico, pero no perfluorado como es el Nafion. Es decir, es lo mismo que el Nafion, pero sin los grupos, en vez de flúor hay hidrógeno. O sea, es una cadena de poliestireno sulfonato, o sea, poliestireno con grupos sulfonato. Lo mismo que el Nafion, pero sin flúor. Esto es del lado del hidrógeno, o sea, del lado del ánodo, y esto es del lado del cátodo, del lado del oxígeno. Esta es la membrana nueva, donde se ve que el contenido de azufre, o sea, los grupos sulfónicos, que son los grupos ionizables de la membrana, de protones, prácticamente no varía a lo largo de la membrana, ¿okay? Del espesor de la membrana. Pero fíjense lo que pasa después de que la membrana ha sido usada durante mucho tiempo, que no está especificado cuándo. Hay una notable disminución en la cantidad de azufre, por lo tanto en la cantidad de grupos sulfónicos, del lado del hidrógeno. No del lado, o sea, no es que baja parejo, sino que baja prácticamente del lado del cátodo, no hay variación, pero hay una disminución en casi un factor 3 o más de 3 cuando analizamos el lado del hidrógeno. Esto nos da la idea, esto está hecho haciendo un corte de la membrana, poniendo la membrana en una celda, dejándola funcionar durante mucho tiempo. Acá no decía, no saqué el dibujo, no decía, pero supuestamente serían miles de horas, por lo menos 1000 horas. Se saca la membrana, se la corta y se observa un corte transversal de la membrana. Recuerden que una membrana de estas puede tener del orden de 100 micrones, o sea que en el TEN se ve perfectamente. 100 micrones para un TEN es una enormidad. Y uno puede ir haciendo EDAX,
¿no? EDAX significa irradiar, hacer análisis de los rayos X que generan los electrones del SEM, y eso puede permitirle a uno identificar cuáles son los compuestos. En este caso, lo que uno está observando es el azufre. Quiere ver si hay la misma cantidad de azufre o no. Entonces lo que se observa es que hay menos azufre del lado de la membrana que estaba en contacto con el hidrógeno. Entonces, es evidente que en este tipo de membranas tenemos una degradación. ¿Y a qué se debe esa degradación? Bueno, el mecanismo propuesto para la degradación de membranas de este tipo, el poliestireno sulfónica, o el mismo del nafio, es un mecanismo que tiene varias etapas, pero que obviamente involucra al hidrógeno, porque se da fundamentalmente en el ánodo. La primera etapa es la formación de, bueno, lo que sucede normalmente en la celda de combustible en el ánodo, que el hidrógeno se disocia sobre el platino y forma radicales hidrógeno. El mecanismo de degradación de la membrana de poliestireno sulfonadas implica el crossover de oxígeno a través de la membrana. O sea, si la membrana no dejara pasar oxígeno, no se degradaría. Eso es lo que dice el mecanismo, la hipótesis del mecanismo. Como ninguna membrana es perfectamente impermeable al oxígeno, puede ser más o menos permeable, el oxígeno va a pasar. Si el oxígeno pasa, el oxígeno forma este radical sobre el ánodo, al ponerse en contacto con el hidrógeno atómico, que se forma este radical, que a su vez puede reaccionar con el hidrógeno para formar peróxido de hidrógeno. Y ese peróxido de hidrógeno, si además en la membrana hay iones divalentes, como puede ser hierro o cobre, ¿cuál es el origen de hierro o cobre? Productos de corrosión de la placa bipolar. Por ejemplo, si la placa es de acero con una cubierta, bueno, siempre a través de esa cubierta va a pasar algo de iones de hierro, o puede ser que venga cobre también de los conectores de corriente. Bueno, la presencia de esos iones divalentes, fundamentalmente hierro y cobre, generan la descomposición de la oxidación, de la disminución del agua oxigenada, generando más grupos más radicales, como el radical OH, que a su vez puede reaccionar con agua generando más del radical dioxígeno. Y son estos radicales los que producen el ataque a la membrana. Acá en el esquema que está arriba a la derecha, se ve cómo estos radicales, en general, según el libro donde ustedes miren el mecanismo de degradación, algunos proponen que el que produce el ataque es este radical, el OH, y otros proponen que es el HO2. O sea que en realidad lo que indica eso es que no se sabe muy bien, posiblemente sean ambos, pero obviamente son especies muy reactivas, y esos radicales, tanto el OH como el OH2, o 2H, atacan los grupos terminales de las cadenas de poliméricas de la membrana conductora del protón. ¿Por qué? Porque estos son los grupos más lábiles, los que son más factibles de ser atacados. Las cadenas terminales del polímero generalmente no terminan en carbono y hidrógeno 3, sino que terminan en grupos carboxílicos, las que no son fluoradas, las que no son nafio, o en COF, las que son fluoradas, como el nafio, al menos los primeros nafios. Vamos a ver que justamente Dupont cambió la formulación para minimizar este problema. Pero este es el esquema de ataque. Por ejemplo, yo tengo una cadena de nafio, que recuerden es lineal, y el grupo terminal de la cadena, que es muy larga, tiene esta estructura carboxílica, y el radical la ataca formando primero esto, después se desprende CO2, queda este radical que es nuevamente atacado, se forma esto, se desprende fluorhídrico y
finalmente se desprende el grupo carboxílico. Con lo cual, es como que yo le voy sacando grupos, unidades monoméricas a la cadena. Ese proceso se repite. ¿Y eso en qué se traduce? En un achicamiento en la longitud de cadena, o si quieren, en el peso molecular del polímero. Entonces este mecanismo presupone que la membrana ya es defectuosa de entrada, o sea que permite el crossover. Sí, bueno, todas membranas, ninguna membrana tiene permeabilidad cero al oxígeno. O sea, siempre, esto va a pasar siempre. Siempre va a pasar. El tema es en qué magnitud pasa. Si la permeabilidad de oxígeno de la membrana es muy baja, se supone que este mecanismo va a ser retardado, porque se va a formar menos radicales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos numéricos. Fíjense, esto es la evolución del peso. Esto es un ensayo de una persona que puso la membrana, no es de nafion, es una membrana no fluorada de poliestirensulfonato, la colocó en una mezcla de hidrógeno con 5% de oxígeno. O sea, es como un ensayo acelerado, ¿no? Porque meterla en hidrógeno en un medio ácido para simular también las condiciones de trabajo de la celda P con 5% de oxígeno es como decir, te mando un chumbo de oxígeno terrible. O sea, este es un ensayo acelerado en presencia de platino, ¿no? Obviamente, para que estos radicales se formen tiene que haber platino. Entonces, fíjense lo que pasa. Inicialmente, o sea, antes de someterla a este tratamiento, el peso molecular de la membrana, del polímero que formaba la membrana, era 635.000. Un polímero de cadena bastante larga. Y no había ninguna cadena rota, ¿no? O sea, cero. Fíjense lo que pasa después de, digamos, 31 horas. El peso molecular se redujo de 635.000 a 62.000. O sea, se redujo casi en un factor 10. Y la cantidad de uniones que se rompieron, medidas en moles de uniones rotas por 10 a la menos 5 moles, era 306. Y después de 310 horas, que son más o menos 12 días, 13 días, el peso molecular está en algo así como 30.000, o sea, 20 veces menos. Se rompió una cantidad importante. O sea, esto muestra de que realmente en presencia de oxígeno y de platino, obviamente, las dos cosas, y de hidrógeno, este mecanismo es un mecanismo importante. ¿Qué pasa con el nafion? Bueno, en el nafion, la degradación, por ejemplo, en el nafion 120, la degradación es mucho menor. Fíjense que después de... esta es la capacidad de intercambio iónico. La capacidad de intercambio iónico, expresada en el equivalente por centímetro cuadrado, es una medida de la cantidad de grupo sulfónico que tiene la membrana, ¿no? El material, antes de ser usado, tiene 0,23 de capacidad de intercambio, medida en el equivalente por centímetro cuadrado. Después de 40.000 horas, estamos hablando de tiempos muy grandes, se reduce un poco a 0,21, 0,22, y después de 60.000 horas se reduce a 0,20, 0,21. O sea, pierde no más del 10% de capacidad de intercambio iónico después de 60.000 horas. Quiere decir que, y fíjense que tampoco se degradan otras cosas, ¿no? Las propiedades mecánicas, el contenido de agua, no, prácticamente no varía demasiado. Quiere decir que el nafion, la presencia de las uniones carbono-flúor hace de alguna manera que la membrana se degrade bastante menos. Esto no quiere decir, ojo, que no disminuye. Puede ser que la membrana pierda, pues se puede partir por la mitad, o sea, no necesariamente se puede partir en los grupos terminales, pero puede ser que disminuya un poco el peso molecular. De hecho, en esta tabla no está indicado el peso molecular, no hay indicación, pero no pierde el grupo sulfónico, que es lo más importante. Porque lo más importante, o sea, no es tan grave que se rompa la cadena. Lo grave es que se rompa en los grupos funcionales cargados negativamente, que son los que hacen que la membrana conduzca protones. Si no hay grupos cargados, no hay protones. O
sea, pierde capacidad de intercambio de protones. La resistencia de la degradación aumentó bastante en las membranas de Nafion hechas por DuPont después de 1975, porque justamente se dieron cuenta de que ocurría ese mecanismo de degradación. Y acá hay unos datos, por ejemplo, de cómo se degrada. Este es un test con Nafion 112. El Nafion 112 es la membrana una de las membranas más delgadas de Nafion, tiene 50 micrones. Y este es un test donde la membrana se usó a 80 grados durante 1000 horas y se observó una pérdida de 0,3 gramos de flúor después de 1000 horas de operación en una celda con hidrógeno aire con una superficie de 1 metro cuadrado. 0,3 gramos de flúor. ¿Es mucho o es poco? Bueno, se puede hacer una cuenta de cuánto flúor tiene la membrana, ¿no? Es decir, la membrana de Nafion por decímetro cuadrado tiene 0,77 gramos por decímetro cuadrado. Quiere decir que para degradar, degradar la membrana en el 10%, o sea, para eliminar el 10% del flúor, yo necesitaría, si este es el ritmo de degradación, 0,3 gramos por metro cuadrado cada 1000 horas, yo necesitaría 10.000 horas para que se degrade el 10%. O sea que las membranas son realmente muy resistentes. Y son más resistentes, fíjense, las que fueron fabricadas después de 1975 que las que fueron fabricadas después de 1975. Fíjense, este es un gráfico tipo Arrhenius, donde está graficada la velocidad de degradación medida por la pérdida de flúor en función cada 1000 horas, o sea, es una forma de expresar velocidad de la reacción de degradación en función de la temperatura. Hay muy pocos puntos, pero más o menos son curvas tipo Arrhenius. Pero fíjense que las membranas modernas, digamos, post-75, tienen casi 2 órdenes de magnitud, no, 2 órdenes no, digo mal, un orden de magnitud menos de velocidad de degradación que las antiguas. Y eso fundamentalmente, no sé si lo puse en algún lado, creo que no, se debe a que en las membranas modernas de Nafion se evitan estos grupos terminales, C o F, y es todo CF3, es decir, no hay oxígeno en los grupos terminales y eso lo hace mucho más resistente al ataque de los radicales OH, que es básicamente por eso. Fíjense que el mecanismo que vimos recién de degradación involucra la presencia de peróxido y es catalizado por la presencia de iones ferrosos, iones divalentes, metálicos divalentes en general. Entonces, un ensayo acelerado que se suele utilizar para ver cuál es el grado de resistencia de una membrana a este mecanismo de degradación que inexorablemente se da en la celda, que permea oxígeno y siempre hay algún catión divalente dando vuelta, es someterla a lo que se llama el reactivo de Fenton. El reactivo de Fenton es una solución de 3% de peróxido con 4 ppm de hierro. Es un reactivo estándar que se usa como oxidante. Y se hace un ensayo estandarizado a 68 grados. Es como, de nuevo, es como acelerar este mecanismo, ¿no? Tener una gran alta concentración de peróxido en presencia de hierro. Bueno, este gráfico que está acá, que está hecho en función del tiempo, y donde se mide el porcentaje de degradación, están comparados distintos tipos de membranas. Fíjense, estas son las membranas perfluorosulfónicas, o sea, tipo Nafion. Y fíjense que están en el rango inferior. Es decir, se han hecho ensayos entre 360 minutos y 480 minutos en este reactivo Fenton a 68 grados a temperaturas altas. Eso equivale a miles de horas en condiciones normales de una PEM. Es un ensayo acelerado. Y fíjense que para las membranas de tipo Nafion,
la degradación en esas condiciones está por debajo del 1%. Son las mejores. Si por ejemplo lo comparamos con las membranas de acá hay un polifenileno, todas son sulfonadas, ¿no? Las peores son las de polibenzoimidazol. Recuerdan que nosotros habíamos visto membranas de polibenzoimidazol, pero no sulfonadas. Estas son membranas de polibenzoimidazol donde la conducción protónica no se debe al dopaje con fosfórico, sino se debe a la presencia de grupos sulfonados. Estas membranas son buenas desde el punto de vista de la conductividad, pero son muy malas desde el punto de vista de la degradación. Fíjense que en el reactivo Fenton, en una hora, en 60 minutos, ya se degradó el 10%, y en 420 horas prácticamente se destruyó totalmente los grupos sulfónicos. Es decir, es una membrana que, obviamente, independientemente de cuáles sean sus características de conductividad eléctrica, se va a degradar muy rápidamente en las condiciones de trabajo. Y después tienen, bueno, otra serie, un montón de membranas sulfonadas. Por acá, esta es la membrana típica de poliestireno sulfonato sin fluorar. Es mejor que la de polibenzoimidazol sulfonada, pero en 420 horas ya el 10% de la membrana perdió su capacidad de conducción. Acá está lo mismo, nada más que expresado, vendría siendo un poco la pendiente de esta curva, la velocidad con que se degradan en el reactivo este por minuto. Y el nafion prácticamente es cero, y la que más se degrada es justamente el polibenzoimidazol sulfonado o la sulfona sulfonada. Se degradan con velocidades que son realmente muy grandes. ¿El porcentaje de degradación se mide en la pérdida de peso después de someterlo a ensayo o se mide en las propiedades mecánicas, en la conductividad? No, fundamentalmente se mide la pérdida de flúor, o en el caso de la fluorada, o de azufre. En el caso de la sulfonada, lo que se mide es el azufre que se perdió, porque se supone que el azufre es el que contribuye al intercambio iónico, a la cantidad de protones que hay en la membrana. O sea que habría que hacerle el IEC antes y después. Sí, sí, por ejemplo. Más. Sí. O medir directamente la cantidad de azufre que queda en solución. El azufre que se supone que va a pasar a solución, ¿no? ¿Cuáles son las peores condiciones para la degradación de una membrana? Bueno, en realidad las peores condiciones es cuando la membrana está a circuito abierto, ¿no? Tiene el potencial de circuito abierto, es decir, cuando no circula corriente por la membrana. ¿Por qué? Porque es la condición donde hay más posibilidad de crossover de oxígeno. Si la membrana está funcionando con una alta densidad de corriente, el oxígeno que llega al cátodo se consume, entonces es muy poco el oxígeno que puede permear. Pero si uno detiene la membrana, ahí es la peor condición, porque todavía hay una alta presión de oxígeno, ese oxígeno no se consume, entonces el único proceso que puede ocurrir es que el oxígeno permee. Y es la máxima, ahí es donde se produce el máximo gradiente de presión de oxígeno, porque no se está consumiendo. Entonces yo tengo ahí la máxima velocidad de crossover. Y también aumenta la velocidad de degradación la baja humedad en el sistema. La baja humedad. Fíjense, acá hay dos gráficos, ¿no? Uno es cuál es el voltaje a circuito abierto en función del tiempo. El tiempo después de la parada. Y fíjense que en el caso de una alta humedad, el potencial de circuito abierto, que inicialmente era 0,95 voltios, es un valor razonable. Recuerden que el teórico en una celda PEN es 1,23 voltios, pero nunca se tiene teórico. Acá tenemos 0,95. En condiciones de alta humedad, después de 150 horas, o sea, después de varios días, casi una semana, se reduce de 0,95 a 0,9 voltios.
Pero en condiciones de baja humedad, fíjense, ese potencial baja muchísimo más, baja a 0,65 voltios. Y miren qué pasa con acá está graficado sobre el eje de la derecha, está graficada la pérdida, el release de fluoruro, en gramos de fluoruro por centímetro cuadrado por hora. Esto me da una indicación de cómo se va a estar degradando la membrana, o sea, que está perdiendo flúor a través de este mecanismo. Fíjense que en condiciones de alta humedad, la concentración de flúor es bajísima. Esto es 10 a la menos 6, acá estamos en 1 por 10 a la menos 6. Esto debe ser algo como 2 por 10 a la menos 7. En cambio, si estamos trabajando, tenemos la celda en condición de baja humedad, el release de fluoruro, o sea, la degradación de la membrana, aumenta casi un orden de magnitud. Estamos arriba de 4 por 10 a la menos 6, a 120 horas. O sea, es notable la diferencia. Es evidentemente que el contenido de agua tiene un efecto muy exacerbante sobre la degradación. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, la explicación que se da es que en realidad la ruptura empieza por la abstracción de hidrógeno del grupo sulfónico a través del radical este. Este es el mecanismo, ¿no? Cuando el protón está asociado al grupo sulfónico. Se forma primero este radical, después se pierde el grupo sulfonilo, este proceso sigue y así se va degradando la membrana. Si el ataque empieza por el grupo cargado, por el grupo sulfonilo, pero cuando la cantidad de agua es alta, este grupo sulfónico está disociado y aparentemente el ataque no es tan importante en ese caso. Esa es la explicación que se da a este tipo de efectos. ¿Por qué la degradación es más grande en presencia de baja humedad, bajo contenido de agua? Porque en bajo contenido de agua se supone que el equilibrio de disociación del grupo sulfónico está desplazado y no hay sulfonato libre. Esta es otra forma de ver el mismo efecto, digamos, otro gráfico, en donde lo que se ve es la cantidad de este flúor, FRR es Fluor Release Rate, la velocidad de desprendimiento de flúor, medido en moles de flúor por centímetro cuadrado por hora, en función de la densidad de corriente. Ahora es con la celda funcionando, ¿no? Y acá se ve claramente la velocidad, cuando estamos trabajando en condiciones de corrientes moderadas a altas, por ejemplo 0,1, 0,5, 0,3, 0,5 amperes por centímetro cuadrado, hay pérdida de fluoruro, pero no es tan grande. Pero cuando nos vamos a corriente cero, o sea, cuando el sistema queda a circuito abierto, no se consume oxígeno, por lo tanto el oxígeno permea más rápidamente, el release de fluoruro se dispara casi un factor 5 o 6. O sea que claramente las peores condiciones para la degradación de la membrana son las condiciones de parada y arranque. Hay que evitar eso. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace en la práctica para evitar esto? Ya la gente esto ya se conoce hace muchos años. Entonces, los fabricantes de las celdas de combustible lo que hacen es, apenas la celda para por algún motivo, a veces puede ser una parada programada, bueno, hay que parar, no necesito más energía, tengo que parar la celda. Inmediatamente que la celda para, se hace una purga con el nitrógeno, de manera tal de barrer el oxígeno, y barriendo el oxígeno, muerto el perro, se acabó la rabia. No hay oxígeno, el mecanismo no procede. Esa es la manera de protegerlo. Y por supuesto, usar una membrana, como el Nafion, que sea una membrana que resista, no se descomponga rápidamente. Aún en condiciones de corriente, fíjense que no es cero el release de fluoruro, o sea que con el tiempo se va. Hay una cosa muy interesante que quería mencionar, que es la siguiente.
Asahi, que es una compañía japonesa que después que venció la patente de Nafion empezó a fabricar el Nafion japonés, digamos, se llama Flemio, mejoró, hizo el siguiente análisis. Hizo un análisis de cuáles son los potenciales a los cuales el radical OH se reduce a agua, o el agua oxigenada se reduce a agua. Esta primera reacción, o sea, cómo se, en una palabra, a qué potenciales desaparecen tanto el agua oxigenada como este radical, que son los causantes del mecanismo de degradación. El OH pasa agua a un potencial por debajo de 2,38 voltios. Muy alto. El agua oxigenada necesita 1,78 voltios. Pero el agua oxigenada produce el radical OH a 1,14. Entonces lo que ellos dijeron es, yo tengo una ventana de potencial que va entre 1,14 y 1,78, en donde si logro buscar en esa ventana de potencial un quencher que me elimine el agua oxigenada o el OH a través de este mecanismo, o sea, si yo encuentro un quencher X, que generalmente vamos a ver son iones metálicos y o trivalentes, que reducen el OH o reducen el oxígeno a través de estas reacciones y están dentro de esta ventana de potencial, yo lo que voy a hacer es proteger al grupo sulfónico, porque no voy a tener ni agua oxigenada ni OH para que se produzca el mecanismo que vimos. Y lo que los tipos lo que hicieron es vieron que esos quenchers que cumplían con estas condiciones de potencial de reducción eran iones serios, iones manganeso, y acá no tenía lugar para ponerlo, pero también algunos iones organometálicos, o sea, complejos organometálicos de metales de transición. Entonces lo que hicieron fue fabricar membranas donde tenían, además de los grupos sulfónicos, tenían estos grupos funcionales, que actúan como quencher protegiendo los grupos sulfónicos. Y han tenido bastante éxito, ¿no? Yo acá no puse los gráficos donde mostraba la comparación de las membranas Asahi con quencher o sin quencher, pero si van al handbook de Fuel Cell, van a ver este efecto. O sea que hay un montón de estrategias para hacer membranas donde estén protegidas a través de un mecanismo electroquímico, porque este es un mecanismo netamente electroquímico, o sea, lo que hace es matar, este quencher lo que hace es matar, reducir a los radicales y al peróxido de hidrógeno que producen el ataque a la membrana. Profesor, pero ¿los atrapa o cómo? No los atrapa. Quencher quiere decir que un quencher, digamos, hay distintos tipos de quencher. Hay quencher fotoquímicos. Este sería un quencher electroquímico, o sea, reduce. Acá están las reacciones, estas son las reacciones. Se llama quencher algo que te elimina el radical o te elimina el agua oxigenada. Es una denominación. No hay una traducción, no se me ocurre, no. Realmente en castellano no hay una traducción buena para quencher. O sea que su función sería eliminar. Quenchera significa que lo más parecido es eliminar. Un quencher sería un eliminador. Hay quencher fotoquímicos, hay quencher electroquímicos. Este sería un quencher electroquímico. Bueno, esta transparencia muestro que justamente tanto para usos estacionarios como para uso en vehículos eléctricos, los problemas de una celda PEM son el costo y el tiempo de vida. En general, el DOE, el Department of Energy de Estados Unidos, que es el organismo que en el mundo más o menos marca cuáles son los targets para sistemas de conversión
conversión y almacenamiento de energía. No es porque nadie se los pide, simplemente porque es una institución que generalmente cada año va poniendo cuáles son los objetivos, los targets en cada una de las tecnologías, ¿no? Para uso, esta tampoco está demasiado actualizado, pero creo que no ha cambiado mucho en los últimos años. Se supone que una celda PEM para uso vehicular tiene que durar más de 5.000 horas. Mientras que para uso estacionario tiene que durar más de 40.000 horas. ¿Por qué la diferencia? A ver si les ocurre alguna... ¿Por qué se le pide menos a una celda PEM que va a alimentar un vehículo que para una que va a estar funcionando, por ejemplo, suministrando energía a una casa o a un hospital? O sea, el vehículo se usa de manera discreta, digamos, ¿no? Y también tiene un tiempo de vida. Bueno, pero si No sé, ahora, 5.000 horas, ¿cuánto es? Es como que la durabilidad es 1.000 kilómetros. A ver, dividamos 5.000 por 24, eso nos da la cantidad de días. 5.000 dividido 24, ¿cuánto es? 208 días. Menos de un año. O sea, si vos tuvieras una celda estacionaria en tu casa que durara 5.000 horas, que es lo que estás pidiendo un vehículo, duraría menos de un año. O sea, al año lo tendrías que cambiar. ¿Cuánto es 40.000 dividido 24? Debe ser 10 veces más. Casi 10 veces más. ¿Estamos hablando de cuántos días? 1.700. Dividido por 360. 4,63. O sea, casi 5 años. El auto lo vas a cambiar antes. Claro, pues yo quería esa cuenta de cuántos kilómetros Claro. daría eso. O sea, en una casa, si vos lo tenés, ahí va a estar funcionando casi 24 horas por día. Sí. Porque vos podés tener más consumo de día, menos de noche, obviamente, pero va a estar funcionando siempre. Entonces, pedirle 40.000 horas es razonable. En un auto, 5.000 horas, un auto no se usa las 24 horas. En promedio se puede usar 2, 3 horas. Entonces, 5.000 horas en un auto pueden significar muchos años. O sea, tenés que multiplicar por lo menos Por 6 o claro. un poco más. Sí, pero además hay otra cosa, que es que en un auto vos estás continuamente cambiándole la demanda de potencia al celda. Entonces lo estás poniendo en situaciones de uso mucho más complejas. Por ejemplo, esto de la arranque y parada. En el auto no lo podés evitar. Está continuamente arrancando y parando. O sea, la celda el auto está detenido en un semáforo, casi no consume corriente. Entonces ahí tenés crossover, tenés más pérdida más degradación de la membrana. O sea, son condiciones de más exigentes cuando vos un sistema lo sometés a picos de potencia que cuando funciona en un régimen estable de potencia. Entonces, es más probable que se degrade antes una celda funcionando en un vehículo eléctrico, aunque sea la misma celda, que la misma celda funcionando en una casa, en un subestacionario. Bueno, ¿cuáles son los procesos que pueden reducir la vida de la membrana? Bueno, ya vimos la degradación de la membrana. Esto lo tendría que de contar que esta transparencia la tendría que haber puesto al principio, ¿no? Bueno, ya vimos un mecanismo de degradación de la membrana. Otros procesos puede ser. Las condiciones de operación, por ejemplo, impureza, los transientes de carga, ciclos de parada y arranque. Y hay dos más que todavía no vimos, que son la disolución y el sinterizado de nanopartículas de platino, como variaciones de platino, que van a formar parte de los catalizadores, y la corrosión de los soportes de carbono. El mecanismo de degradación del catalizador se puede dar, digamos, hay varios mecanismos, no hay un único mecanismo. Uno es el cracking o la delaminación de la capa catalítica. ¿Qué significa esto? Significa, esto es una micrografía Zen de un catalizador, donde esto que está acá, lo estoy marcando ahora, es la membrana. Acá se observa, no sé si alcanzan a ver,
Esto que está acá, estoy marcando acá, esta rayita de más o menos 2 centímetros, son 100 micrones. Entonces, esta membrana más o menos tiene 100 micrones de espesor. ¿Okay? La capa catalítica, no sé acá cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, pero acá ven una capa catalítica que tiene más o menos la décima parte de 100 micrones, o sea, de unos 10 micrones. Esa es una de las capas, no sé si el ánodo o el cátodo. Y esta es otra. Y lo que está de ahí para arriba es la radiodifusión Leyland, ¿no? Así que acá tenemos un MEA visto a nivel micro. Con la membrana, la capa catalítica. Bueno, la delaminación es cuando la capa catalítica se separa de la membrana. ¿Okay? Cuando empieza a haber un crevice, separación, o sea, como cuando uno tiene, no sé, algo se separa del sustrato. Ese es un mecanismo de degradación del catalizador, no porque el catalizador haya perdido su capacidad catalítica, pero pierde contacto con la membrana y el proceso electroquímico se detiene. Otro es el ripening, que es básicamente el proceso de cambio de tamaño de partícula. Otro es la migración de la partícula y otra es la pasivación de la partícula. Cuando hablamos de la partícula estoy hablando de las nanopartículas del catalizador, sea de platino o platino rutenio, si es un catalizador de una celda de combustible PEN, etc. El mecanismo de, acá está en este gráfico que está tomado de estos trabajos de esta gente, está más o menos, en este cartoon está esquematizado estos tres mecanismos: ripening, migración de partícula y pasivación. La pasivación es simplemente la formación, corresponde a esta reacción que está acá, es la formación en determinado rango de potencial de una capa pasivante de óxido de platino. Acá está marcado con una capita roja que pasiva el platino. Si se forma óxido, obviamente el platino que está abajo pierde, no puede actuar. La otra es la disolución, y la disolución corresponde a estas dos reacciones, mejor dicho, a esta reacción. Y como consecuencia de la disolución, el platino difunde a través de la membrana. Las condiciones en donde se produce más favorables para la disolución son en el cátodo. ¿Okay? Y entonces el platino que se disuelve, o sea, que pasa a solución, o pasa a la solución, digo, a la solución de la membrana, migra a través de la membrana. Pero ¿qué pasa? Tenemos el flujo de hidrógeno por crossover que viene del ánodo, que viene migrando desde el ánodo hasta el cátodo. En algún momento ese hidrógeno que viene en contracorriente a la difusión de platino se encuentra con el platino, se produce la reducción de platino iónico a platino sólido. ¿Y eso en qué deriva? En la formación de platino metálico a una cierta distancia del cátodo. ¿Okay? ¿Se entiende? Es lo que se llama la formación de una banda de platino. Ahora vamos a ver que eso no es una fantasía, sino que se ve claramente en la micrografía CERN. ¿Cuál es la consecuencia negativa de esto? Bueno, es que obviamente el platino que está formando esta banda se lo sacamos al catalizador. Este platino no actúa como catalizador, queda depositado ahí en el medio de la membrana, pero no cumple ninguna función. Pero digamos que el platino en solución medio que sí actúa como catalizador. ¿Perdón? El platino que estaba en solución medio que sí actúa como catalizador porque oxidó el hidrógeno. No, porque esta es una reacción no de óxido reducción, simplemente vos lo que estás haciendo es generando protones. O sea, no influye mayormente como catalizador. No cataliza ninguna reacción el platino en solución. Pero no me está oxidando el hidrógeno ahí, que viene en contracorriente.
que acá no puede haber electrones, porque vos estás en la fase membrana, estás en fase acuosa, ahí no puede haber electrones, o sea, no genera electrones. Es un traspaso de carga. Es una transferencia de carga. La carga la tenía el platino y de repente se produjeron 2 protones. Vos podés decir, y aumenta la conductividad de la membrana porque tenés más protones. De todas maneras, la cantidad estas bandas de platino se forman en periodos de tiempo del orden de miles de horas, no es que se forman en minutos, se forman después de que la membrana funcionó durante muchísimos días o años. Entonces la cantidad de protones involucradas en este mecanismo es insignificante comparada con la cantidad de protones que hay en la membrana. ¿Okay? Así que es pura pérdida. Y el ripening es el mecanismo por el cual las partículas chicas se disuelven, reprecipitan y van formando partículas más grandes. Eso es lo que se llama el mecanismo de Oswald, ¿no? Entonces tenemos 2 mecanismos, básicamente, de pérdida de platino en la superficie, o sea, lo que determina el área electroquímica. Uno es que las partículas más chicas se disuelven y tienden a precipitar formando partículas más grandes. O bien reprecipitan, pero no sobre el carbón, sino que forman partículas más grandes, pero no soportadas. Y entonces eso también es platino, no solamente que ahí se forman partículas que tienen menos área, porque son más grandes, sino que además están en contacto con el carbón, por lo cual ya dejan de formar parte de la región de 3 fases. O sea, este platino ya no sirve. Este sigue sirviendo, es menos eficiente porque tiene menos área, pero todavía sigue siendo eficiente. Entonces, cuando el platino se disuelve y vuelve a precipitar formando partículas más grandes, en general se pierde área. Y el otro es el mecanismo por el cual el platino disuelto migra a través de la membrana y a una cierta distancia, por efecto del hidrógeno que permea a través del ánodo, desde el ánodo hacia el cátodo, forma lo que se llama la banda de platino. Acá tenemos unas imágenes SEM de un MEA. Estas son imágenes muy lindas, realmente han hecho un muy buen trabajo. No es fácil, es fácil mirar una cosa en SEM, pero acá tenemos que cortar una membrana. No es fácil cortar una membrana. ¿Cómo se hacen estas cosas? La membrana se pone en una celda de combustible, se la opera durante, en este caso por ejemplo, el test fue 2000 horas a circuito abierto. De nuevo, circuito abierto para esto es la peor condición. ¿Por qué? Porque a circuito abierto, así como en la degradación de la membrana, el oxígeno permeaba del cátodo al ánodo y generaba la degradación de la membrana, en el caso de la formación de la banda de platino, la peor condición de permeación de hidrógeno también es la condición de circuito abierto. No se consume hidrógeno, entonces la permeación de hidrógeno es la más grande. Entonces, este test fue hecho 2000 horas, 80 grados, con la celda sin sacarle corriente, o sea, circuito abierto. Y fíjense que en 2000 horas, acá tenemos el ánodo, acá tenemos el cátodo. Fíjense en dónde se formó la banda de platino. Se formó muy cerca del cátodo. Esta es la membrana, este es el cátodo. Y la banda de platino, que es esta línea blanca que se ve acá, se ve muy nítido porque el platino es muy conductor y entonces en el SEM se ve mucho mejor que los materiales que tienen alta densidad electrónica. Se ve perfecta la línea del platino. Fíjense que hay una gran cantidad de platino acá, ¿no? Porque este es platino puro. Mientras que acá, en el ánodo, todo esto es el ánodo. Ustedes, perdón, este platino proviene del cátodo, ¿no? O sea, proviene de acá. O sea, a 200 horas se depositó muy cerca del ánodo. Quiere decir que el hidrógeno que provenía
del ánodo redujo al platino muy cerca de donde el platino se disolvió, que es en el cátodo. Lo que estaba diciendo es que esta banda de platino, que si uno la compara con los espesores de los electrodos, estos de 107 micrones, esa banda de platino debe tener menos de alrededor de 1 micrón. Pero es puro, esto es platino puro. En el cátodo puede haber un 20% de platino, o sea que si yo tengo una banda de 1 micrón de platino puro y tengo un cátodo de 7 micrones, es casi como que todo el platino del cátodo se me fue. Me quedó casi nada. ¿Sí? Acá esta es otro experimento donde se hizo en condiciones un poco más bravas en cuanto a temperatura. Son menos horas, 700 horas en lugar de 2000, a circuito abierto también, pero con 95 grados. Y fíjense lo interesante, la banda de platino ahora se formó más cerca del ánodo. ¿Mm? O sea, es como que el platino tuvo mucho más tiempo de migrar. Esto también puede ser por las condiciones de permeación. A lo mejor acá el hidrógeno no permeaba tanto, entonces el platino tuvo más tiempo de llegar lejos. Se formó casi a mitad de camino entre el ánodo y el cátodo. Entonces, esto está mostrando que evidentemente este proceso de disolución de platino, además del problema de aumento del tamaño de partículas, es un problema grave. Pero se da sobre todo, esto es un ensayo recontra acelerado, porque nadie va a tener 2000 horas la celda funcionando a circuito abierto, ¿no? La moraleja de esto es que si yo tengo, a ver, uno de los, ahora cuando veamos aplicaciones vamos a ver que uno de los usos principales de una celda de combustible PEM es como un sistema de backup, o sea, un sistema que está ahí preparado para que entre en funcionamiento cuando se corta la luz, ¿no? O sea, como una, ¿cómo se llama? Estas baterías, UPS. Ah, sí. No sé qué es una batería que uno la tiene conectada a un circuito, cuando se corta la luz inmediatamente entra a funcionar la batería. Las celdas de combustible, vamos a ver, las aplicaciones más importantes al día de la fecha, aparte de vehículos eléctricos, donde recién están empezando a usarse, es el sistema de backup. Entonces, en un sistema de backup, si, por ejemplo, en una subestación eléctrica, yo puedo estar días, meses sin usarla, pero la tengo que tener ahí disponible. Entonces estaría en condiciones de circuito abierto. Pero si yo la tengo en circuito abierto con hidrógeno y oxígeno, bueno, me va a pasar esto. Después de 700 horas o 1000 horas, voy a tener la mayor parte del platino fuera del catalizador. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo protejo la celda cuando está funcionando en esa forma, como un sistema de backup? La tengo que dejar sin hidrógeno. El hidrógeno lo tengo que inyectar en el momento en que la celda tiene que entrar en actividad. Eso, en realidad, ustedes me pueden decir, bueno, pero eso es contrario a la filosofía de un sistema de backup. Un sistema de backup tiene que entrar inmediatamente. O sea, una UPC, una batería, no tiene que pasar más de milisegundos, porque si no, el sistema se cae. ¿Okay? Entonces, lo que se hace es generalmente cuando uno tiene una celda PEM, un sistema de backup, tiene o una batería, aunque ustedes parezcan mentiras, tiene una pequeña batería de plomoácido, o tiene un supercapacitor que entrega la potencia necesaria durante los primeros 15 a 20 segundos, que es el tiempo que necesita la celda de combustible en entrar en régimen. Entonces, la celda normalmente se encuentra purgada con nitrógeno, y cuando se produce el corte de corriente y la celda recibe el aviso de que tiene que entrar a funcionar, en ese momento se inyecta aire, se inyecta hidrógeno, y mientras tanto el sistema es mantenido a flote con la energía 15 segundos para entrar en régimen, más o menos. Sí, es un sistema lento desde el punto de vista eléctrico. O sea, para que tarda mucho más. No, 15 30 segundos, entre 15 y 30 segundos.
Es bastante rápido. A plena potencia, ¿no? Es decir, ya en 1 o 2 segundos, ya, porque un sistema que activa, el gas está presurizado, o sea que en cuestión de décimas de segundo ya tenés hidrógeno y oxígeno. Una vez que se disparó la válvula recibe la orden que tiene que abrirse, y en cuestiones de décimas de segundo vos tenés la celda inundada con hidrógeno y oxígeno. Pero eso requiere unos segundos para que entre a 100% de potencia. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a seguir. Queda muy poquito para terminar con la parte de degradación. Tenemos que ver algo de degradación del carbono. Y el martes vamos a ver celdas de metanol directo. Con eso vamos a terminar. No sé si el martes mismo, pero si no es el martes,